la realidad del país vaya siempre interponiendo un tema nuevo, uno más escandaloso que el otro. Y es por eso que vamos a recibir a nuestra invitada en esta jornada con un fuerte aplauso, la señora Ivy Cángaro. Gracias, gracias. Periodista, pero antes de decirte periodista, Sí. Tandilense. Por que para mí supuesto. un Es lo honor primero que compartir. digo siempre. Pero- Antes que nada, soy de Tandil. Pero claro, viviste toda tu vida en Tandil. No, nací en Tandil, cuarta generación de tandileros. Ok, Pero después estuve 18 años viviendo en Mar del Plata, ok. algunos años acá, y hace, 13 años decidí volver con mi hijo, que ya era adolescente en ese momento. Ok. Y Yo viví en Tandil hasta el 2015, pero a vos te conocí estando viviendo acá en Buenos Aires Claro. por el trabajo que hacías, Sí. pero estando en Tandil no... no nos cruzamos Claro, nunca. bueno, No. y nos venimos a cruzar acá. Y amo Tandil, amo mi ciudad y es mi lugar en el mundo y es donde me quiero morir. Muy bien, me parece. Pero muy bien. dentro de mucho. Bueno, ahora tuviste que instalarte acá Sí. por trabajo. ¿Y qué trabajo que realizó? Ella es periodista y es una de las personas junto a Moro Federico y el equipo del canal de stream que ahora vas a Ahora estar- te cuento todo, de Perfecto. carnaval. De carnaval, bueno, que se animaron se animaron porque yo sé que ahora me vas a contar más detalles. Esto te empezó a circular por varios lugares, pero bueno, hay que tener la espalda también para atreverse a denunciar un oficialismo Sí. de esta forma y publicar los audios de Spanuelo que todo el mundo conoció y de que todo el mundo está hablando hace muchísimo tiempo. ¿Cómo fue ese caminito de hormiga que hicieron? Y veníamos hace bastante tiempo trabajando, no específicamente con los audios que nos sorprendieron, lo mismo que a todos, 2 días antes de que los mandemos al aire, pero sí desde el año pasado veníamos recabando información acerca de ciertas corruptelas de Andís en particular y de la vinculación con las empresas de Martín Menem y contratos un poco, raritos, digamos. Así que, como veníamos publicando acerca de ese tema, yo infiero que quienes tenían los audios dijeron, bueno, estos ya están tratando este tema, mandémoselos, porque además son kamikazes. Claro. Y de larga data, además porque ya venimos haciendo bastante lío. Lo que pasa es que este caso ha tenido repercusión, pero con Mauro somos una dupla que venimos trabajando temas muy pesados, densos, que algunos han marcado agenda. Nada como esto que explotó, pero... Claro, es que Pero estábamos bueno. hablando antes de que llegaras, de que la particularidad que tiene esto, que primero es muy fácil de entender cómo era el circuito. Exactamente. Entonces el común de la gente entiende perfectamente de qué se trata una coima Sí. y cómo funciona. Y aparte... Muy direccionado a la confluye en una crueldad muy grande hacia los discapacitados. Es que, que esto claro. es como medio... Tiene todo el combo, porque si bien todos los miércoles vemos que le pegan a un jubilado y uno decía, no, antes, ¿no? Decía, no, nadie podría cruzar esa frontera. Bueno, estos la cruzan todos los miércoles y no pasa nada. Se meten con el Garraham. Ni en una pesadilla más febril hubiéramos pensado que un gobierno se podía meter con el Garraham. Claro. Lo hicieron. Entonces, la realidad es que cuando nosotros recibimos estos audios y después los procesamos, y bueno, es toda una tarea ardua porque no es coser y cantar, hay que estar muy seguro de lo que uno hace y darle un contexto y ver por qué está diciendo lo que dice, hay que darle todo un marco teórico al asunto también. La realidad es que yo pensé que iba a pasar lo mismo que con muchas otras cosas. Que pensábamos Iba a que iban a quedar ser en- graves, no, y que en general lo toman 1, 2, 3 medios, pero no marca la agenda de gobierno o la agenda del hegemón mediático. Ujú. Así que yo, que soy un tanto pesimista con algunas de estas cuestiones, pensé que iba a ser más de lo mismo. Y dije, bueno, de última lo que nos va a pasar es lo que nos pasa siempre, que sacamos un tema así, que después en las redes Milei hace 4.228 posteos tratándonos de ratas inmundas y pasa. nada más. Claro. Ahí me tomo el mate. Tomar mate tranquilo. Hago la pausa. Acomodar el micrófono, Colo, para que me dice que no le tape la cara ahí. Ah, sí. A ver si. Me pasa siempre. Solo para eso. que... No, ahí está. Bueno, ahí no está. sé si no es mejor. Mirá. No, por favor, nada más. Mejor ahí, ¿no? Claro, pero sí, a ver, entiendo que uno sabe cuando la información es más o Sí. menos pesada, pero venía pasando que había cuando es tan escandaloso todo Claro, lo que pasa sí. todos los eso días, iba, porque me había... Y la sociedad no Y reacciona. retomo lo que él decía, a mí me parece que esto caló porque comprende dos cosas que son imbancables. Una es que te afanen, ¿no? Y de manera tan descarada, diciendo, con todo lo que habían dicho previamente, no hay plata, la motosierra, los ñoquis, toda esa historia, saber que te afanan tan descaradamente es muy infame por el discurso que ellos trajeron, Exacto. además. Pero que encima ese afano sea directo a los sectores más vulnerables, a los discapacitados, pero además los discapacitados que están en una situación
vulnerable también en lo económico, porque si no, Claro. por la asistencia que reciben. Entonces, y además son personas que todos conocemos a alguien que está pasando por esa situación o que requiere asistencia o nosotros mismos podemos ser discapacitados dentro de media hora. Los testimonios televisivos de gente que ha tenido que renovar sus propias pensiones, No, aparte lo de- no teniendo una pierna o con le Claro. falta un brazo. El otro día pasaba un móvil de TN diciendo, bueno, o no se ve ningún solo discapacitado o nadie, digo, con muletas, digo, la poca noción de discapacidad que tenés, de hacerle a, no sé, a una persona que tiene esquizofrenia, por ejemplo, Sí. y hacerle volver a pasar por No, su no, es un diagnóstico, horror. digo, es la crueldad Porque es el sistematizada. Claro, porque además a esto se le suma el absoluto ejercicio de la crueldad. Porque digamos, que hubo corrupción siempre, sí, hubo corrupción siempre. Que hubo recortes así, bueno, puede haber sucedido. Pero no es una digamos que en matriz, otros claro. momentos se conservaba alguna elegancia o por lo menos alguna frontera mínima ética que aunque lo pensaran no lo decían y si lo sentían no lo hacían, estas cuestiones crueles, porque había una frontera social que les impedía ser tan crueles a lo mejor como querían serlo. Estos no, estos rompieron esa frontera y se regodean en la crueldad. Del presidente para abajo. Y podemos llegar hasta sus militantes, porque no hay que olvidar Sí, que el sí, tipo sí. está arriba porque hay muchos que lo votaron. Y que coinciden en esa matriz. Y a mí te diría que es lo que más me preocupa. Porque un loco suelto es fácil de controlar. Pero miles que apoyan esa locura y que puedan reemplazarlo por otro, a mí me preocupa un montón. Casi como si fuese un dominó, apareció este audio y Sí. después empezaron a aparecer audios, además de los de Españolo, en el interior de las provincias, por ejemplo, de los propios militantes diciendo, che, pero Sí. esto también lo hicieron acá también pidieron una coima por esto, acá también pidieron un retorno por esto otro. Sí. Y hemos llegado a un viernes bastante agitado también, en el cual se preanunció Sí. la publicación de audios de la De hermana Karina. del presidente, de Karina Milei. Claro, ¿Los escuchaste? alguno. Ok. Y es, Porque también convengamos que no es que nosotros estamos reteniendo material y estamos especulando con tiempo. No, no. Nosotros mandamos lo que nos llega. Nos están llegando las cosas a cuentagotas. Eso que nos llega lo procesamos. La primera andanada fue la más trabajosa porque tuvimos que entender primero, clarificar que era efectivamente la Sí. voz de Españolo. claro. No lo sabíamos. Había que chequearlo, había que confirmar porque no te podés mandar al muere. Por más que las fuentes sean Sí, muy y se veía confiables. correlación de las fechas o lo que decía con lo que pasaba. Todo, claro, porque en un fragmento, por ejemplo, dice, ¿me viste en la entrevista con Fantino? Claro. Y digo, ¿qué está hablando? Bueno, a buscar cuántas entrevistas, me fumé 1 hora y media de Fantino en la entrevista. Por eso ya merece un premio. O sea, solo por eso. Entonces, Solo por eso. No, pero es todo el laburo periodístico que hiciste, porque había un tuit de Adorni diciendo, bueno, se viralizaron unos audios y con esto solo se quiere desprestigiar. No, Digo, no es que todo te tu viralizan laburo de audios que te caen contextualizar como, lo que... como a Majul, viste, que iba Sí. corriendo y encontró un Claro, sobre y le encontró en la te calle. llueven y se viralizan. No, hay un trabajo previo, por lo menos si uno hace las cosas con otro criterio que no es el de Majul en el ejercicio del periodismo, de trabajar un poco las cosas con seriedad. ¿Y cuándo sentiste, digo, el cambio desde el arco político, a diferencia de las otras informaciones que ya se venían trabajando con estos audios puntualmente? ¿Qué sentí que pasaba? ¿Qué Digo, repercusión? ¿cuándo por ahí viste una debacle? Digo, que con esto, digo, En el mismo gobierno y en el mismo martes, porque ya te digo, a la media hora que no había ningún posteo, ni de Milei, ni de ninguno de De sus nadie, trolls, y de duró nadie, días. ese silencio, yo dije, están distraídos, esperemos un ratito. Pero yo tengo los ojos en la nuca de estos personajes. Yo vivo hace 1 año y medio con custodia policial Claro. por el ejército de trolls que me siguen minuto a minuto. Entonces yo digo, están muy distraídos estos chicos, ¿qué les pasó? Y eso que les pagamos nosotros. Sí, el pero bueno, sueldo, ¿viste? Karina salió a postear enseguida por el tema de Del la reloj, fake del claro. reloj y del Y otro esto nada. calladita. Entonces el primer indicio de que habíamos dado un golpe certero fue ese silencio, un silencio que perduró durante una semana además. En esa semana, además de estar absolutamente callados, toman una medida que es despedir a Españolo, pero además despedir a Garbellini. Y entonces eso nos dio otra pauta precisa, que es que evidentemente la voz admiten primero con el silencio y después con el despido que efectivamente es Españolo y no como algunos decían inteligencia artificial y demás. Pero además de ser la voz de Españolo,
La certeza que nos dio de que Españolo estaba diciendo cosas veraces fue el despido de Garbellini. Exacto. Porque si no, ¿por qué lo despide? Exacto. Claro. Entonces, esto que dijo el otro día en la caravana esa fallida que hizo, Lo de voy que a lo va a denunciar. demandar por mentiras y qué sé yo, la realidad es que la preocupación de ellos hoy por hoy es otra, sobre todo porque a partir del viernes empezamos a recibir audios de Karina. Y la otra curiosidad es que nosotros ni siquiera sabíamos dónde hablaba Karina. Claro, Y y el Adorni mismo ayer Adorni- publicó el tweet que quiero que lo, que Y lo el mismo tenemos, Adorni donde salió a dice... decir que era en Casa Rosada. Claro, porque Por lo tanto, es una admisión. sobre esto se abrieron como varias... abrieron ellos, no se abrieron. Sí. Abrieron ellos como varias excusas barra... vamos a desviar la atención. La primera, muy obvia, que ayer Malena Pichot dice, por favor que el oficialismo deje de decir que faltan 2 semanas para la elección como si fuese una gran observación. Claro. Y es verdad, como si ya sabemos que faltan 2 semanas para... Pero eso no le quita ninguna veracidad No, a esto. tal cual. Los audios los recibieron hace poco, independientemente de cuándo fueron Nosotros grabados. los transmitimos el martes 18 y los habíamos recibido el sábado anterior. Ok. O sea que hicimos todo ese trabajo Pues de fue clasificación y demás, sábado, domingo y lunes. Que los íbamos a pasar el lunes y no llegamos, viste, a ver todo el material y demás. Así que los pasamos el martes. Los audios son de hace un año atrás, pero no es que nosotros los retuvimos. Claro, como en su momento hicieron con la foto de Olivos, por ejemplo, que el Exactamente. periodista confesó tenerlo hace un año. O como, no nos olvidemos, Alcon Adamón con los Panama Con los Panama Papers, Papers. que decidió no publicarlos para no influir en la elección Exacto. de Macri, que terminó ganando, porque de haberlo sacado posiblemente el resultado fuera otro. Eso es una operación periodística. Exacto. Nosotros recibimos esto, ¿y cuál hubiera sido la opción? ¿No transmitirlos? No ponerlos era una operación. Exacto. Tenerlos y no pasarlos era una operación. Exacto. Entonces, cuando vos tenés algo así, no te queda alternativa. Porque si no estás siendo parte de algún tipo de entramado del que nosotros además somos absolutamente ajenos. Porque si esto es una disputa entre mileístas, villarroelitas, Caputo, es problema de ellos. No, o también, a ver, hay un... Jorge Rial ya es en sí mismo un hombre como muy poderoso en los medios, en el sentido de que tiene una trayectoria y una espalda grande. Sí. Pero había, contó Jorge Rial, que había varios medios, incluyendo C5N, por ejemplo, que les pidieron como 48 horas de gracia Sí. hasta publicarlos. Sí, lo contó Y el se mismo dieron Jorge, así también, que sí fue así. Se dieron también a eso, los canales, no ustedes. Claro. Digo, como que también No, a veces nosotros tuvimos- corporativamente es Claro. más difícil Más avanzar difícil, con sí. ciertas... Pero cuando hay periodistas que trabajan independientemente y que tienen una vida mucho más cercana a la de sus públicos Público. que No, que nosotros Majul, tuvimos que el, todos sí, sí. ellos. el respaldo muy grande, primero de Carnaval, que es un canal de stream, que recién arrancamos y sin embargo nos dieron rienda suelta para, viste, porque nos tienen mucho respeto, mucho afecto, pero también nos ponen mucha banca. Y nosotros trabajamos también para Jorge Rial, Claro. con Jorge Rial en particular, por lo menos yo no para el canal. Así que también él, Sí, es que nos insisto, sentimos muy protegidos, digamos, necesitan por ellos. naturalmente una protección de ese... Claro. Llamaba Más mucho con- mucho la atención que un montón de periodistas no se animaban a pasar los audios y decían, ay, por las dudas, no, porque no sé A ver si so- perjudicamos a ver si- alguien. Cuando salieron los de Cristina los pasaban 24/7 y No, sin ningún tipo de... Pero además los de Cristina ni siquiera implicaban ningún tipo de delito, Tal sino que cual. era una conversación particular donde decía soy yo, pelotudo. Sí. En cambio, español está diciendo, Karina, No- Milei nombre, y Lula porcentaje, Menem fecha... están Sí, llevándose, sí, sí. y no lo decía una vez, lo dijo de 45 formas distintas, ¿viste? Pero bueno, son criterios, Son ¿viste? criterios. El audio es, insisto, el primero que se conoce, que es el del escándalo, es el disparador, pero como te decía, empezaron a aparecer otros audios en distintas provincias, y esto que pasó el viernes con lo de Karina y un audio que ahora sabemos que fue tomado en Casa Rosada, o se sospecha de eso, habla de un gobierno que se está desmoronando internamente, donde se están tirando Sí. como medio operetas unos con otros, y yo te tiro este audio, y yo te vuelvo a este, y yo tengo a este Es que equipo, y yo tengo a este otro. Desde el principio no los unió el amor, sino el espanto. Exacto. Es un rejunte de personas que vinieron, que son lo peor de la ralea de cada espacio. Y el Que es denominador común, odio hacia... odio, en su momento al no, kirchnerismo. odio y rapiña, además. Porque además de odio, que no sé cuánto odio tienen ellos, sino que más bien les conviene Genera, inocularlo en los demás, vinieron a robar, y es claro que vinieron a robar, vinieron a saquear. Si no, ¿qué están haciendo los Menem ahí? Again, ¿viste? De nuevo.
Son personajes que ya los conocemos a la mayoría, Sturzenegger. Nos vamos a sorprender de lo que haga, de lo que haga Patricia Bullrich. No se muestra compungido por lo que están haciendo, sino porque lo están dejando afuera. ¿Españolo? Claro. Pero claro. Yo también quiero. No es una indignación porque son corruptos, es una indignación, y lo dice claramente. Lule Menem me puso un tipo a manejar mi caja. ¿Viste? Como Menem, ¿te acordás cuando decía la Ferrari mía, Claro, mía? Bueno, esto es lo mismo. Muy menemista todo. Todo. Sí. No me te dejes adelantar nada, ya lo sé, pero es cierto que hay video. Dicen que. Dicen por ahí. Y Sí. el audio completo de Karina se supone que se conoce o se va a conocer. Hay 50 minutos de audios. Ok. Nosotros no tenemos todo. ¿Pero hay material comprometedor o es audio? No, sí, en 50 minutos te podés imaginar que puede haberlo. Sí, pero le vamos a poner todo el potencial, ¿viste? No nos peleemos entre nosotros, ¿viste? Lo veo así ese audio. Mostrémonos unidos, no nos peleemos entre nosotros. Porque otro de los tópicos que dijeron es que esto lo están haciendo, lo están mostrando para que ellos sepan que tienen un topo dentro que les está filtrando audio. Y es evidente, pero además, vos fíjate que a mí me causó mucha gracia, porque nosotros no sabíamos de dónde era el audio. Y sale Adorni diciendo, nos grabaron en Casa Rosada. O sea que admite que es Karina, admite el contenido. Ahí está. Y encima le En pone cuanto a los el contexto supuestos audios de Karina Milei, si los audios son verdaderos, estamos ante un escándalo sin precedentes. No por lo que dicen los audios, que ya es grave, sino porque sería la primera vez en la historia argentina que se graba un funcionario dentro de la Casa Rosada. La difusión de estos audios a 10 días de la elección a la provincia de Buenos Aires, lo que decía recién, confirma todo lo que viene ocurriendo. Es una operación orquestada, diagramada para la desinformación con un único objetivo de, no llego a leer, desestabilizar al gobierno e influir maliciosamente en el proceso electoral. Bueno, lo que decíamos recién, nunca negar lo que pasó. Claro. Pero además es muy gracioso, porque si dice que fue grabado en Casa Rosada, es porque es la voz de Karina y el contenido es exacto, porque si no, ¿cuál es el No, y la sentido? preocupación es el espionaje a Karina, ¿no? Como, No, claro. No las coimas. ¿Quién nos delató? Claro, es básicamente eso. Ayer Busquemos puso ese una reunión de último. Ayer estuvieron reunidos Todos. hasta tardísimo. La única vez en 2 años que se juntan para trabajar un viernes a la noche es para ver cómo tapar Y que, va, el escándalo. y que va Milei a Casa Rosada, porque él está siempre en Olivos. no, como dijo, un workaholic. Yo no voy a Casa Rosada. Claro, no. Y ella en el audio dice, yo estoy acá desde las 8 hasta las 11 de la noche. No, sí, Perón, el primer trabajador. No, es una cosa. Imagínate, sacrificado. recibís un retorno de $800.000 por mes. Claro, mínimamente te quiero 24 horas limpiando la Casa Rosada, nena. Yo firmo, si es eso, firmo. Pero además pensemos que son los $800.000 por mes solo de remedios y solo de Andís. Claro. Y esto hay que remarcarlo. No, porque Andís además se ocupa, no sé, tiene terapistas, tiene... Andís tiene internaciones, claro. tiene traslados, ahí hay un plus de caja, tiene los recortes de las pensiones y ese dinero, ¿dónde está? Tienen subsidios y demás de organismos internacionales que no se sabe a dónde van. O sea, de por sí Andís tiene una caja que es importante. Este es un fragmento de lo que se llevan de esa caja importante. Pero además pensemos que si tienen una estructura tan aceitada, tan organizada para el choreo ahí, ¿cuál es el sentido de que no lo apliquen en otras reparticiones? Claro. La lógica indica que ese mismo esquema, con la misma droguería, inclusive en el medio, facilitando las operaciones, se da en el ministerio, en otros ministerios donde también la droguería es proveedora, en PAMI, en ANSES, donde las cajas son cuantiosas, y como vos decías al principio, en todo el país pusieron a sus alfiles justamente para manejar esas cajas también en el interior. Hay pueblos, hay un pibe de 18 años que no terminó ni el secundario, todavía está estudiando, que dirige PAMI en un pueblo, creo que de Santiago del Estero. Claro. Así, ¿cuál es el sentido? Nada más que obedezca y que recaude. Sí, un poco lo que Por eso decíamos son listas antes de esto que- de Spagnuolo, que era como, che, ¿qué decías? Me hizo No, que por eso se fue. fue. Por eso sus listas, ahora que estamos frente a la elección y vemos el armado de las listas que tienen, donde Claro. de repente aparece Virginia Gallardo, o aparece toda esta gente que decís, ¿qué formación tuvo? ¿Viste? Ninguna, Virginia pero Gallardo, el yo fui mismo- reina de la zanahoria, no sé, una cosa así rara. Claro, no precisan gente que piense o que pueda aportar No, algo. lo dijo Pareja de muy progreso. claro, lo que queremos es alguien que levante la mano. Claro, que diga, Acá- che, decí esto y que lo haga. ¿viste? Acá No lo que triste de proponga. todo es que, a ver, yo banco quizás que no se requiera necesariamente un estudio, digo, porque es parte de la
representación política, la democracia, etcétera. Pero Totalmente, son los porque mismos si no que sería denigraron a calificarlos. Ofelia Fernández, que denigraron a Saracho por ser cartonera, Claro. digo, y que pedían capacitismo para toda la clase política, ahora poniendo nada. Lo Que que están además- poniendo. Exacto. Están deslegitimizando lo que vos bien decías. No necesariamente tenés por qué ser un académico para estar en el 100%, Congreso, porque vos lo que estás representando es un sector que conoces y que justamente te votó para que representes a ese sector como Saracho. Nadie mejor que ella para representar a un sector, por ejemplo, de la economía popular y muy vulnerable que ni vos, ni yo, ninguno de nosotros conocemos con esa profundidad. Recordemos cuando Evita Claro, fue a pero buscar Saracho tiene costurera. pero información, Saracho pero tiene tiene una territorio- recorrida y un territorio, territorio y una conocimiento. formación Ahora, política. mucho Karen más. Reinhardt, Claro. ¿a quién representa? Recordemos cuando Evita fue a buscar a las costureras diciéndole, ustedes saben mejor que nada cuánto es lo que sale el pan. Digo, yo quiero que ustedes Exactamente. tengan representación política. Totalmente, claro, bueno. Porque uno piensa, por ejemplo, en el gobierno de Macri, donde también hubo casos de corrupción muy... Sí. Bueno, y el gobierno del kirchnerismo también, porque todos los gobiernos tuvieron casos Sí. de corrupción, pero investigarlos o entender un poco el entramado era mucho más complejo porque no se quemaban así, porque no estaba diciendo traemos una caja, lo hacen por inexperiencia porque no entienden nada de política Estos o porque dejan- saben que duran poco y se van... Estos dejan todos los dedos marcados, por eso yo decía lo de la elegancia, la ausencia de elegancia, pero son torpes, pero porque son brutos también. Claro, les cayó el Estado de repente y un día se encontraron manejando la República Argentina por el voto del 56% de este país y dijeron, Pero vos, donde rascás, el Nene Vera, por ejemplo, vos decís, el Nene Vera con una cuota de poder, que es el de Moreno, que tiene la hija, que es una médica trucha también, vos decís, ¿qué creemos que pueden hacer sabiendo que les va a durar muy poco, que llegaron de carambola, viste? Van a afanar todo lo posible a saquear así a lo bestia, Claro. porque además van a tener poco tiempo para hacerlo. Entonces es una mezcla de impunidad, de torpeza, de ignorancia, de codicia desmesurada. Si es que tuviera Sí. mesura la codicia, ¿no? La codicia pero... no tiene techo, pero bueno, es un combo de todo eso que hace que sean inimputables, pero además acá, en el caso de los hermanos Milei, hay otro componente por el cual ellos sienten que son inimputables y que yo nunca lo descarto en ninguna de estas situaciones, que es el componente místico Claro. que ellos Vamos. tienen. Milei, Javier Milei, literalmente considera que la hermana es la reencarnación de Moisés y que se comunica directamente con Dios. Por lo tanto, ¿quién Sí. la puede tocar? Nadie. Nadie. ¿Quién puede errar en sus decisiones? No, es infalible porque es Dios. Con lo cual vos descartás la posibilidad de que Milei le diga a la hermana, che, apartate de acá. Y No existe sigo esa yo. posibilidad. No existe esa posibilidad. Es o nos No. vamos los dos Sí, o esto sigue hasta que... bueno, sí, no existe Siga. esa posibilidad. Ok, No. recién estábamos repasando al principio del programa que... Por ahí me se les- equivoco, ¿no? Esto es una No, puro digo, obviamente prejuicio. estamos hablando desde una apreciación personal. Estábamos repasando un poco la imposibilidad que están teniendo de caminar por la calle, los putean en todas partes a las que van. Y también hubo una repercusión muy grande en redes sobre esto. Por primera vez la palabra Milei y fundamentalmente Karina, creo que tenemos unas imágenes ahí para repasar, dejaron de asociarse a esperanza o honestidad. Rompieron ese único contrato, diría, que les quedaba en pie con su electorado y la gente empezó a asociar las palabras Karina y Milei con otro tipo de cosas que estamos viendo. Por ejemplo, este es el tópico Milei, corrupto. Ven que Esperanza parece ya mucho más chico, o sea, Sí. mucha menos gente lo asocia Crueldad, con eso. estafador, mira, desquiciado. Loco, genio, chorro, cambio, crueldad allá arriba está bien, desquiciado, HDP, enfermo, ladrón, demente, no llego, mentiroso, asco. Bueno, claramente hubo un impacto negativo de más del 80% en redes por lo Esto que... es de Javier y de Esto es Karina. Javier. Y de Karina, Ah, lo tenemos tenía, ahí. mira. Estamos los dos, ahí Lo está. pedís, lo tenés. Muy bien. Jefe, arriba. Corrupta, coimera, chorra, estafadora, Cajera. loca, cajera, asco, ladrona, Bruja. bruja, inteligente, dice por ahí, Bueno, lealtad, fuerza, perversa, delincuente. Bueno, en resumen, lo mismo, un potencial negativo en todo lo que hace a su Karina figura muy tenía grande. un 31% de imagen positiva cuando recién asumieron. Una lógica es porque es parte de su electorado, se repartía entre un 31 que tenía imagen positiva, la misma proporción negativa y la misma proporción que no conocía nada de ella. De ella. Ahora, por lo menos hasta la semana pasada,
se había mantenido en un 40 y pico, trepó al 61. Y vos ves inmediatamente que los que tenían desconocimiento no se unieron con la imagen positiva. Fueron directamente a la imagen negativa. Claro. Entonces vos ves la línea de crecimiento exponencial de imagen negativa, de crecimiento, y de la de desconocimiento exactamente a la inversa. Por primera vez desde que comenzó la gestión, la imagen positiva de Javier Milei, viste que se mide las imágenes personales, deja de estar primera. Como que hasta ahora siempre era el político con mejor imagen positiva. Tenía una imagen negativa muy alta, pero era el que mejor imagen positiva tenía. Quedó en tercer lugar Axel Kicillof primero, Cristina Fernández de Kirchner, y en tercer lugar Javier Milei, por primera vez, insisto, desde que comenzó el mandato. Subán Córdoba también publicó un informe muy interesante después de que ocurrió esta denuncia. Tenemos la imagen que para mí es la más interesante o reveladora de todas. Dice: las sospechas de corrupción sobre Karina Milei y los Menem lo han hecho cambiar su voto de cara a las elecciones de octubre, ni siquiera las de ahora en provincia, sino de octubre. Un 10,5% dice: sí, pensaba votar al gobierno y ahora no lo voy a votar. Un 48,9% decía: no lo pensaba votar antes y tampoco lo voy a votar ahora. Y el 37% de los encuestados dicen: no, voy a seguir con mi voto, lo voy a seguir bancando, voy a seguir dándole, no sé, un voto de confianza o como se lo quiera conocer. Por supuesto va a tener una implicancia lineal e inevitable en las elecciones, ¿no? Y yo creo que sí. Y sobre todo esta semana hay que ver qué nuevas cosas aparecen de Karina, pero yo creo que esta medición, que fue hecha antes de los audios de Karina, infiero que podría ser aún peor ahora, porque Karina es Javier Milei y ya no hay demasiada vuelta, porque antes podía ser español o podía ser, bueno, los Menem. Es Karina. Claro. ¿Viste? No, y ellos no se preocuparon por hacer ningún tipo de corte, por lo menos con la opinión pública, decir: che, puede que esté pasando esto y yo no me enteraba. Ni siquiera fue eso. Nada. No. Todo es un invento, todo es es una opereta, cuca. Además, no hay manera que no supiera, fundamentalmente porque la que digita todo eso es la hermana. Pero aún sin la hermana, aún sin Lula Menem, aún sin todos estos personajes, si nos basamos en el principio de responsabilidad aplicado a la prisión de Cristina, le cabe la misma general de la ley, digamos. Claro, tal cual. No podía no saber. No podías no saber. En este caso, encima, si es la hermana. ¿Y qué pensás o qué análisis haces respecto a la elección? ¿Qué va a ocurrir? ¿Que va a haber gente cambiando el voto o va a haber gente que directamente diga: che, no voy a ir a votar? No lo sé. No lo sé, porque las elecciones suelen sorprenderme de manera muy distinta a la que pienso. Suelo ser un poco más confiada en algún sentido común. A mí me parece que también hay un voto vergonzante de aquellos que pueden decir: ay, sí, qué barbaridad, como la mamá de Mafalda, y después dicen: no, pero los otros son peores. Son peores, claro. Es que y votan igual. Lo que sí creo es que la cantidad de gente que no va a votar va a ser llamativa. Claro. Me parece que eso sí va a crecer. Yo hago mis pequeñísimos sondeos con los choferes de Cabify, ¿viste? Yo me manejo todo el tiempo con la aplicación, por una cuestión de seguridad también, y demás. Y siempre saco el tema, ¿viste? De alguna manera subrepticia. Y fui haciendo un testeo, porque hace un año nadie hablaba de nada relacionado, y menos sacaban el tema acerca del gobierno. Bueno. Y la cosa fue increyendo, y antes, si de 10, 9 no hablaban de política o del gobierno, y el 1 era medio a favor, ahora te diría que es a la inversa. Okay. La mayoría sacan el tema ellos mismos y molestos por determinadas situaciones que tengan que ver con la economía y ahora con la corrupción más. Y estos días que yo preguntaba si iban a votar, la mayoría me decían que no. Está bien, es una estadística paupérrima la que hago, ¿no? Pero uno también como que empieza a entender un poco el clima con la persona. Es un termómetro cualitativo. Sí. A veces le pregunto también qué dicen los pasajeros y demás. Pero también es una cosa súper acotada. Pero bueno, sirve como una forma de medición. Sí. Todo esto también viene acompañado de un deterioro de la calidad de vida de la mayoría de los argentinos. Entonces, me parece que tal vez si a todos nos estuviera haciendo fantástico y un caso de corrupción capaz impactaría un poco menos, pero encima que nos está yendo a todos tan mal. Que eso pasó con el menemismo. Que si bien hubo una depreciación económica evidente y un corte abrupto entre los que les iba muy bien y todos los que nos iba
para el curso. Claro. Pero la realidad es que los primeros años se demoró mucho hasta ver esa degradación. Demasiado, tanto que lo reeligieron. Claro. Exacto. Sí, y Menem no tenía un discurso tan moralista respecto a la honestidad soy yo, todo el resto son unos corruptos. En absoluto. Y además, Venía de otro contexto político, no, y además claramente. había cierta estabilidad, veníamos de la de inflación de Alfonsín. Yo estaba en Buenos Aires en esa época viviendo, trabajaba en una... porque no, a veces trabajé en periodismo y muchos años no, porque no siempre tenía trabajo. Trabajé muchos años en decoración de interiores y en casas de antigüedades de catálogo, muy piripipi. Y el 89 estaba acá trabajando en Cerrito y Santa Fe, en una casa de decoración muy top que había en ese momento. Y era tremendo porque llegaban, por ejemplo, mercadería a la mañana y ya venía sin precio, porque al mediodía cambiaba, a las 3 de la tarde volvía a cambiar, a las 5 volvía a cambiar, así fue. Era alevoso. Recuerdo que cuando empecé a trabajar ahí en marzo del 89 había acordado un sueldo y cuando me tenían que pagar al mes siguiente era totalmente absurdo. Me lo multiplicaron como si dijéramos por 20, claro. ¿Viste? Una cosa así. Entonces veníamos de eso. Llegó el turco con medios saqueos y todo y estabiliza un poco y como que todos respiraron, o respiramos inclusive. Y hubo cierta demora para la mayoría de la población en ver lo que el tipo estaba haciendo. Ahora fue mucho más abrupto. Claro, fue mucho más abrupto, fue mucho más despiadado en las formas. Sí, y también... desde el discurso de también. Una sociedad que venía castigada hacía muchísimo y tiempo. Ya, claro. Una sociedad pospandémica también y todo. Sí, tal cual. No había mucho resto, o no hay mucho resto hay para mucho. encima y eso acá seguir no es ajustando. como en el menemismo, que hubo cierto engaño y vos decís, bueno, pero yo me compré la licuadora, me compré... Ahora no. Claro, la licuadora que tenías, que te la habías comprado con Cristal, la tuviste que vender. Claro. O sea, fue la inversa. Reconozco igual que hay, por supuesto que está creado artificialmente y uno entiende que es muy endeble y que en cualquier momento la época de dorada económica se termina, pero también hubo un descuido muy grande por parte del peronismo en su momento respecto al valor que le da la gente a la inflación y al no estar todos los meses con esto que vos decís, con un aumento del 8, del 9, del 10, del 12... termina por enloquecer a la gente eso también y la gente valora y reconoce cierto como el poder estar en un país medianamente normal sin que haya esta inflación. Ahora es que hubo una lejanía no de esta forma. No de esta forma. Hay que hacer mea culpa de diferentes sectores políticos, populares y demás, en que hubo un alejamiento de algunos principios básicos. Porque la realidad es que ninguno de nosotros aspiramos a una casa en Nordelta, a una 4x4. Lo que queremos es el asadito de los domingos con los amigos. Decir, bueno, me voy una semana a Montehermoso. Esto lo puedo planificar de hoy a la poder pagar la luz. Exacto. Mandar los pibes al cine si quieren ir. No es mucho más lo que pedimos ninguno de nosotros. Lo que queremos es esa tranquilidad. A mí me parece que, sobre todo en el gobierno de Alberto Fernández, está bien, más allá de la pandemia, que la manejó muy bien y también hay que reconocerlo. Obvio. Empezaron a alejarse de ese pulso popular que es estrictamente peronista y que no se debería haber perdido nunca. Es mi presunción. Me parece que la preocupación se trasladó a mantener algunas estructuras, inclusive de manera un poco mezquina, algunos personajes y demás. Bueno, es mi lectura, ¿no? Por supuesto, cuestionable, pero me parece que esa distancia hizo que también estemos ahora viviendo. Sí, porque han repetido muchos referentes de este lado, esto de dejamos de hablarle a nuestra gente o de llegar a nuestro público. Y sí. También, yo ahí la conocí o tuve la suerte de conocerla, o los primeros intercambios fueron por Twitter, y siempre me llamó la atención que... Claro, nos conocimos por Twitter. Por Twitter, pero digo, estás muy ayornada al lenguaje de Twitter y a la discusión tuitera que uno puede decir se la adjudica a los jóvenes porque son más nativos. Y eso que abrí la cuenta hace 2 años yo, ¿eh? Bueno, pero contestás, has ubicado, tenés mi top 3 de ubicaciones en la que le contestaste a Agustín. La de Romo es excelente. Insuperable. No voy a poder superar esa marca. Eso, no. Si no la leyeron, léanla porque es excelente. Creo que me acuerdo, pero no. Pero digo... Hubo también en esta distancia entre nuestro propio público y cómo hablarle y todo, me parece que es algo que hay que levantar cada vez que se puede ese debate, porque la Argentina que viene va a tener que necesariamente volver a esperanzar y a convocar y a hablarle a muchísima gente.
que está ligado a este nuevo vocabulario de las redes y Totalmente. que ellos son como muy ágiles en ese sentido. Sí. ¿Qué balance haces de eso? ¿Cómo pensás que hay que encarar ese tema? ¿De qué manera el peronismo puede volver a canalizar con esa gente que se comunica hoy por hoy a través de las redes? Claro, que me parece que hay que recuperar ese espíritu de simpleza, básicamente, y de cercanía, que no significa ponerte o adquirir códigos impostados, sino realmente ocuparte y preocuparte de qué le está pasando a los pibes ahora, ¿viste? Y que no pasa ni por escuchar la misma música o hacerse el moderno, porque yo, por ejemplo, soy una mina de 58 años, hay millones de códigos que no entiendo, pero me encanta conocerlos y saberlos. El otro día estuve en el programa de Rebord, ¿viste? Sí. Y veía en el chat, decían, chadaza. Y, ¿viste? Me resultó, yo dije, bueno, debe ser positivo, quiero creer, ¿viste? No sé. Pero bueno, me ocupé de averiguar qué era eso, porque a mí me importa llegar a esos pibes. Porque son pibes que si no, no me van a leer, y si no me leen, no por una cuestión personal, pero si no leen lo que publico, no se van a enterar de algunas cosas que no están en TikTok o demás. Entonces me parece que hay que acercarse, que hay que llegar desde el afecto, desde la compañía. Se ha perdido mucha afectuosidad. No, y también hay muchos periodistas o colegas muy... conozco también, tenés una amistad muy, muy linda con Sandra Russo y demás, que ella odia Twitter y se ha alejado de Twitter, y es como decir, che, es un cuadro re interesante, pero no entiende el código de una red como Twitter, y terminamos entrando como en círculos de silencio donde pasa mucho esto de, no es para mí, me voy, me alejo. No, o nos retroalimentamos entre nosotros. Exacto. Y hacemos circuito entre nosotros. Exacto. Y lo que pasa afuera nos pasa de largo. Hay que evitar, yo soy un convencido de eso y trato de Yo cada vez que leo puedo mucho hacerlo, Twitter. y hay que evitar y prestar discusión ahí también, aunque vayas a perder, porque siempre salís perdiendo, porque son 120.000 contra uno. No, pero yo te Vos tenés que presento estar- batalla. Exacto. Y voy y me meto y te opino y voy a los ajenos. No con un afán provocador, pero sí disruptivo, Exacto. ¿viste? Que me sale naturalmente también, porque yo lo que escribo soy 100% yo. O No, sea, pero que también como pero- que no quede como que el discurso es eso y queda ahí, como, che, no, mirá, acá No. hay alguien que te propone algo distinto a lo que estás Sí, leyendo. tal o lo que cual. podés opinar. No, o algo que pasó que cuando apareció el fenómeno Milei hubo, creo, desde lo que es la parte de la oposición, mucha resignación a entender lo que estaba sucediendo en el termómetro social, digo. Y Milei un poco, no nos gusta, ¿no? Pero significó también cierto índice de un malestar social que, a ver, la disyuntiva peronismo o macrismo juntos por el cambio ya estaba llegando al hartazgo, básicamente. Ellos leyeron muy bien lo que nosotros no supimos leer, que era ese hastío que era consecuente de todo esto que vos decís, de esa puja política entre dos facciones, que además se acrecentó profundamente con la soledad vivida en pandemia, que la vivieron un montón de pibes que no tenían registro histórico, y uno no dice de hace 50 años, de hace 2, porque eran pibes, ¿viste? Entonces, Milei supo captar muy bien ese espíritu de frustración, de soledad, que si lo manejas un poco se transforma en odio, porque es lo más fácil del planeta, Claro. esa manija. Yo no creo que lo haya hecho él mismo porque él está muy alejado de todo, él no hace esas lecturas, no es un tipo político, para empezar, pero se rodeó en principio de un círculo que supo muy bien hacer esa lectura y que precisamente ahora no está con él. Yo creo que uno de los grandes constructores de Milei como candidato fue lo que en ese momento se llamaba el Ministerio del Odio. Claro. Ese grupo de influencers de redes bastante variopinto entre sí, pero que supo leer muy bien el pulso de los que podían ser posibles votantes de Milei. Sí, y ni siquiera leer, como vos decís, no por la inteligencia de saber leerlo, sino que eran parte de ese aparato, porque esto es parte de un experimento global, Pero el tema de las sin redes duda. sociales y los discursos de Y odio. viene que de hace por eso mucho los magnates, tiempo. por eso los magnates, los multimillonarios del mundo son dueños de las redes sociales, Pero de claro. X, o sea,
Hay Porque mucha plata detrás. pero ni que hablar, pero porque hay una guerra cognitiva realmente, Sí. en donde la manipulación de las masas hoy por hoy se hace a través de las redes. Sí. Lo que ves, lo que no ves, lo que likeás, lo que no Sí. likeás. Hay un trabajo muy, muy bueno de Mariana Moyano que empezó a Ay, qué hermosa, investigar sí. el mundo de Twitter, allá por el gobierno de Mauricio Macri con Marcos Peña, Sí. donde decía, che, la plataforma reacciona frente a la polémica del odio. Es decir, es más fácil que un tweet Sí. se viralice cuando vos estás Sin debatiendo duda. y peleándote con alguien que cuando decís, qué lindo el café que me tomé a la mañana. No funciona a través No, de lo por lo bueno, de lo menos Twitter positivo, no sino a funciona través de de lo esa manera. negativo. Sí. Exacto. Sí, sí. Nosotros hicimos, digo nosotros porque en su momento yo tuve como un papá del corazón elegido que fue Jorge Yuyen. Y en el 2012, sí, en el 2012, hicimos, ya era Facebook en ese momento, la red social más usada, hicimos una página que se llamó 8N Yo No Voy. Y fue muy interesante la experiencia porque fue la contrapartida del cacerolazo, el primer cacerolazo masivo que se hizo, Ok. que fue precisamente el 8 de noviembre del 2012. En octubre estábamos tomando un café en la iglesia redonda de acá, de Belgrano, y pasa una señora pelo de cocker a la que me asemejo bastante de alguna manera porque ya estoy entrando en ese territorio, No, pero, los rulos pero no son nunca. pelo de cocker, los rulos tienen que ser así. Y pasa una señora pelo de cocker y nos muestra, nos da un panfleto invitándonos al cacerolazo, que era de tan espontáneo que era que ya se venía organizando un mes antes, ¿viste? Súper espontáneo. Y en ese momento Jorge, que uno, para los que no saben, porque ustedes son muy chicos, uno de los grandes publicistas de Argentina, una de las personas que hizo, por ejemplo, la campaña de Alfonsín, pero además músico y fundador del Primigenio Lelutier, bueno, un grosso, un ser hermoso, le responde y le dice, no, yo no voy. Y él mismo se dio cuenta de lo que había dicho, dijo, tenemos que hacer algo, una campaña que sea 8N Yo No Voy. Y la hicimos en Facebook y fue un golazo, fuimos tapa de los diarios y qué sé yo, y salió Patricia Bullrich a decir que estábamos financiados, el piquití, qué sé yo. Pero fue un experimento interesante porque fue, si bien era por la negativa, la gente mandaba su justificación de por qué no iba y sus fotos personales y demás. Qué bien. Tan es así que después tuvo réplicas que tomaron ellos esa idea y la replicaron con otros métodos. En ese momento, ese cacerolazo estaba organizado formalmente, digamos, en las sombras había mucho dinero que venía. Yamil Santoro, Álvaro Sicarelli. El famoso video de Álvaro Sicarelli. Sí, dice, ahí "Yegua, cuando guanaca". era izquierdista de Pino Solanas, Claro. esa época. Cuando gritaba yegua, guanaca, que le gritaba a Cristina, fue ese día, por ejemplo. Todos personajes que después estuvieron en el macrismo y en el mileísmo. Entonces, fíjate desde cuándo vienen construyendo figuras y personajes con un sentido y con un discurso fundamentalmente odiador. Sí. Entonces esto no es tampoco tan espontáneo como, viste, ay, No, nos por eso ahí- unimos todos en un mismo grito de pura carambola como te lo quiere disfrazar el mileísmo. Dentro de los debates futuros, pero digo futuros no porque vengan de acá unos años, sino porque para mí es el día que se vuelva a hacer gobierno, de lo primero que hay que empezar a hablar. Tiene que ver también con esto de las redes y cómo... Sí. No hay que usar la palabra controlar, porque no es que uno las quiere controlar, pero el anonimato de las redes y que cualquiera se pueda esconder atrás de un seudónimo y hacer cualquier cosa. Bueno, vos has investigado también, después del intento de magnicidio de Cristina, cómo hubo una red... enorme a través de redes donde se Sí. generó ese caldo de cultivo para que alguien vaya Sí. y quiera poner una Porque si pistola en la bien cabeza. tuvieron participación activa en las calles, la forma de nuclearse fue por redes sociales. Íntegramente, Claro. además de Exacto. Sí, es el canal que se utiliza. y en para el eso. momento yo me acuerdo que lo exponía y el comentario típico era: son 4 gatos locos, vos escribís de ellos y al final les terminás dando publicidad. Bueno, posiblemente hayan sido 4 gatos locos, para mí no, eran muchísimos más y bien organizados en diferentes células, pero con que haya un solo gato loco Sí. es suficiente para ponerle una pistola en la cabeza a una mujer que fue 2 veces presidenta y en funciones en ese momento como vice. Entonces, no es una cuestión numérica, es cuestión de ver y tratar de
prever justamente que estos fenómenos puedan surgir. En las redes sociales hay enorme cantidad de páginas, sitios y demás relacionados directamente con el nazismo y con organizaciones armadas nazis, funcionando en Argentina. Y vos decís, ¿hay nazis en Argentina? Hay un montón. Hay un montón. En Mar del Plata, en Córdoba, en Catamarca, donde mires, están organizándose. Bueno, es que parte, a veces a nosotros hasta nos cuesta usar el adjetivo, ¿viste? Que hay debates como, bueno, no le podés decir fascista a cualquiera, no puedo usar... No, pero estos son nazis confesos. Claro, para cuando nosotros estamos viendo a ver cómo adjetivamos el clima de época, ellos realmente están ejerciendo una organización. Pero abiertamente y además vinculados con el mileísmo, porque no son cosas aisladas. Se interactúan perfectamente entre sí. Si vos seguís a Carlos Pampillón, por ejemplo, de Bandera Negra y de la agrupación Renacer y demás de Mar del Plata, es un tipo que ha reposteado Lilia Lemoine, por ejemplo. Si seguís a los nazis de La Plata del Centro Rittenhouse, que son 5, pero son 5 personajes totalmente rotos, que son capaces de cualquier cosa. Bueno, Milei tiene fotos con los del Centro Rittenhouse, en un acto, y tomando el micrófono. No solamente que pasaron y se sacaron una foto, ¿viste? Claro. No, participando en un acto con el Centro Rittenhouse, ¿viste? Con un cartel gigante que decía Fuerza Unid Aria, ¿viste? Claro. Entonces, Sí, uno no se esperaría que un grupo así se identifique con el kirchnerismo. No, exacto, pero aparte, por el contexto país en el que estamos, los debates que a veces se plantean, o esto, el permitirse la crueldad constante, donde uno puede ver a la policía de la ciudad de Buenos Aires reprimiendo a un discapacitado ahí en silla de ruedas y pegando una patada mientras se caía. Eso es consecuencia también de que hay un clima de época que habilita ese tipo de cosas. Totalmente. Y si desde el presidente para abajo se habilita eso, es mucho más fácil que se nucleen estos pendejos que no tienen ni idea de qué pasó en la historia, de qué fue Hitler, de qué fue el nazismo, y de repente te los succionan así como... Sí, pero si vos te fijas, el discurso de Milei es claramente fascista hasta en las formas, ya ni hablemos del contenido. Nos trata de ratas, es lo mismo que hacía Hitler. Sí. Esta cosa de deshumanización del enemigo. Los infectados, el Sí, virus. Claro, sí, parásitos mentales, como dice Sí, el otro la chileno. aniquilación del otro, conceptos básicamente. biológicos también para descalificar a alguien, eso es una enfermedad, es un cáncer, hay que terminar Es con el mismo esto, discurso. el virus Cuca, viste, como esas... Es el mismo discurso que implementó Goebbels y que transmitía Hitler, es igual. Entonces, a mí me parece que hay que llamar las cosas por su nombre. Al fascista hay que decirle fascista. No hay que ser tan elegante en esas cuestiones. Las cosas como son también, ¿no? Y volviendo al tema de las escuelas, te vamos a invitar a otro programa porque vamos a charlar de 1000 temas distintos. Aparte yo me derivo. Ustedes contrólenme porque yo, viste, arranco como un foral y me voy para allá. Y que sé las investigaciones que has hecho y los casos que los que has estado. Bueno, volvamos al tema que hoy es tema en el país, que tiene que ver con las escuchas. ¿Hasta dónde pensás que puede llegar a escalar esto? Esto recién está comenzando, ya es algo que tuvo su escándalo central y va a mesetarse. ¿Qué pensás que yo puede creo que llegar a esto ocurrir? crece. Okay. Está llamado a crecer y la pauta te la marca todos estos 10 días o más que ya pasaron desde el 18. Sí, exacto. Que lejos de amesetarse o de decrecer como muchos otros temas que han tenido un fulgor de 3 o 4 días, esto crece. Pero crece porque además hay una urgencia de la gente común, de todos nosotros, por saber más. Exacto. Y porque además creo que todos estamos convencidos y tenemos la intuición de que queremos saber más porque hay más. Porque es una caja de Pandora que no tiene fondo. No solo en este caso puntual, sino el de la corrupción, que ya es explícita. Entonces es muy difícil. ¿Cómo volvés atrás? Y el gobierno es consciente de esto, que es muy difícil volver atrás. Sí, que no puede recuperar agenda hace 10 días. No hay manera de recuperar agenda, no hay manera. Gordo Dan, Romo, todos estos están sin poder hablar en redes directamente porque no saben qué decir. Y aparte hay como una conciencia por parte de la oposición de lo jugoso que fue el tema y como que nadie está dispuesto a soltarlo. No. Por eso las canciones, yo sé que parece medio al pasar, pero tiene un peso simbólico tan grande la canción Alta Coimera o del 3%. Enorme. Que se viraliza tan fácil que es muy difícil soltarlo. El otro día habían unas analistas políticas en el programa de O'Donnell, básicamente de consultoras, y hablaban un poco de los estudios que vienen haciendo ella. Y claro, a ver, esto que decíamos, ¿no? De la posibilidad de interpelación que tuvo Javier Milei en cierto electorado que estaba harto de la disputa política que se venía hace años, que de alguna manera logra repolitizar ese sector social. Digo,
la manera en la que vos traicionás de alguna manera ese electorado, con lo que implica un significante como corrupción para esas personas, digo, te pegaste un tiro en el mismo pie, vos solo, básicamente. Sí, totalmente. Totalmente. En un electorado propio que tienen ellos, que también es bastante volátil. Porque el pibe fanático de 16 años, Sí, 2 un años día va a después tenía crecer y va a 18. tener, claro. Y de los 16 a 18 nadie es igual, porque es justamente el periodo más inestable que tenemos. Entonces conservar ese voto cautivo es un trabajo mucho mayor que el de una jubilada como yo, de mi edad. Exacto. Sí, aparte les pasa en un momento de mucha fragilidad porque ya venían con el escándalo del fentanilo, que Sí. si bien no llegó a hacer esto, era algo que tenía en jaque al gobierno y que estábamos Y de debatiendo a ver Libra. qué iba a pasar. Y el escándalo de Y el Libra. escándalo Libra. Reconozco que el escándalo Libra por ahí no fue tan fácil No. no tuvo un entendimiento tan sencillo en la gente porque era medio complicado y era como, bueno... Yo no lo podría fue un explicar. clip. Exacto. Es medio complicado. Y aparte, en esta cultura de los bros, ¿cómo se llama? Claro. Los De cripto los bros. cripto bros. Claro. Es como, mirá qué genio, mirá, y se agarró no sé cuántos palos cagando gente y está como hasta Sí, bien visto, como y una es un mundo viveza. ajeno, porque de última ahí entraron casi voluntariamente. Se Exacto. vas a especular y bueno, está bien. La estafa viene porque es un presidente el que está fomentando eso, Exacto. pero no deja de ser de última una cuestión que nos es ajena a la mayoría de nosotros. Esto no, esto se Exacto, entiende es muy y lineal. además es con un sector frágil. Claro, y no están pudiendo controlar, ya esto del control del equilibrio fiscal que el gobierno se atribuía, el Congreso le dejó claro que ya no va a depender del gobierno, sino del Congreso, que directamente le empezó a tirar todos los decretos y le demuestra que tiene la mayoría necesaria para Sí. voltear lo que quiere, para decir, che, bueno, ya te dimos el tiempo de gracia que necesitabas, lo empiezo a decir yo esto ahora. No puede controlar la calle porque evidentemente no se pueden asomar por ningún lado para hacer campaña sin que la gente los putee. No pueden controlar las redes, el tema... Y no pueden lo sigue controlarse marcando. entre ellos. Ni siquiera se puede controlar entre ellos. Exacto. Porque están en este momento todos mirándose entre sí, porque no saben quién es el traidor. Están viviendo horas absolutamente aciagas, pero también fomentadas por ellos mismos, porque Claro. se han peleado entre sí desde el minuto 1. Bueno, por eso yo digo, de última, ese es su problema. Pero eso le genera una paranoia tremenda, sumado a que no saben cuánto tenemos ni hasta dónde vamos a llegar. Porque ese también es una paranoia enorme. Claro. ¿Cuánto material tenemos? ¿Y cuánto, Sí, sí, y la cuánto, justicia a cuánto que vamos a, está avanzando a acceder rápido, en cuentagotas? La justicia que está actuando con eficiencia, los funcionarios de tercer y cuarto orden que están perdiendo el temor y están empezando a hablar para no quedar pegados con un sistema tan aceitado de corrupción, como bien decías, que dicen, no, pero yo ya vi esto en tal lado, en tal... Entonces, ¿Y la figura del arrepentido español, cómo él puede aplicar en esa figura Sí. si quiere? sí. Sí, Ok. sí. Ahora contrató 2 abogados que se especializan precisamente en eso, de un estudio muy importante. O sea, él puede decir, che, Él me va- arrepiento de lo que él hice, está en te aprietos confieso igual. todo o te cuento todo lo él que igual hice. está en aprietos, él no zafa. Ok. Yo no soy muy experta en cuestiones legales, no hago periodismo judicial, pero claramente él no zafa. Lo que sí puede morigerar sus penas, como hizo Ponta Cuarto en el 2001, hablando, básicamente. Hay que ver si lo dejan también, está muy deprimido, hay que cuidarlo mucho. Claro. ¿Y pudiste hablar con alguien que esté con la causa, básicamente? No, se ha encargado Mauro de eso, Ok. que nosotros aportamos a través de Mauro lo hizo. Todo el material está en fiscalía desde el primer día y a medida que íbamos recibiendo se fue aportando. Y el jueves fue a declarar en fiscalía y a aportarlo en físico, todo el material que teníamos. Y eso seguimos haciendo a medida que sigamos recibiendo material, por lo menos en cuanto a las escuchas y a lo que tenga que ver con esta causa, porque también nos está llegando otro tipo de material. Claro, bueno, sí. Es que Hace se han 3 dicho días que tantas leo, cosas que yo no, ya hace no sé, 3 pero días que también leo hay- expedientes, tengo lo Claro, así, ¿viste? claro. Como que hay también una puerta va abierta en lo poco que se hizo en Vialidad Nacional, que no se hizo casi nada, pero No. lo poco que se hizo parece que también hubo un... A nosotros nos está llegando mucho material de Andis, fundamentalmente. Mm. Que hay que analizarlo, hay que chequearlo y demás. Que si hasta ahora esto de las escuchas fue una bomba, esto Claro. pinta como para mucho más. Pero Porque bueno, lo la estamos pregunta también cuando se hace procesando. a través de Andis es porque La Nación publicó que
creo que aumentaron un 2000 y pico % la cantidad de compras que se le hicieron al laboratorio suizo. Claro. Y es tipo, si le estás comprando cada vez más y al mismo tiempo estás recortando pensiones, entender si verdaderamente se les proveía los medicamentos o no, porque lo único que falta es que ni siquiera los medicamentos por sobreprecio se entreguen. Es que es altamente probable eso. Claro. Porque si no, esa medicación. ¿Qué haces con tanta medicación? Andis en 2024 fue proveedor del Estado por 3.900 millones. Esa cifra en el semestre de 2025 trepó porcentualmente en un 2.440. Por lo tanto, tendría que haber muchísima más medicación no debería circulando. Justamente. Ospreva, por ejemplo, que también es la obra social de las Fuerzas Armadas. Está en las últimas, esa obra social. Que está en las últimas, que estaba saneadísima hasta diciembre de 2023. El gobierno anterior entregó las cuentas a cero de Ospreva. El desfalco de Ospreva viene exclusivamente con la administración de Petri. Y Ospreva también tiene como proveedor. Como proveedor, se me están borrando las palabras. Esto es vejez. Es la hora, es sábado. Es sábado, es las 9 de la noche. Tiene como proveedor a la droguería suizo-argentina. Claro. Ha crecido también exponencialmente las compras que le ha hecho a droguería suizo-argentina, pero paralelamente empiezan a haber montones de casos de personas de las fuerzas de seguridad que están denunciando que no reciben su medicación oncológica. A tal punto que estamos olvidando el detalle que hace un mes y medio, y nosotros lo hicimos nota en Data Clave acerca de eso, entró al hospital el Argerich, ¿no? El de la policía. Sí, al Argerich, un miembro de las fuerzas a quienes Ospreva tenía que facilitarle la medicación oncológica, no se los daba. El tipo entró al hospital y se pegó un tiro en el baño del hospital. Entonces uno dice, bueno, llegan a ese extremo, ¿qué está pasando entonces con esa obra social que está vaciada y que sin embargo está haciendo cuantiosas compras, aparentemente, eso todo hay que analizarlo, a la droguería? Entonces es factible, es dable pensar lo que estás diciendo, que además de comprar por cifras millonarias, ni siquiera se hacía la entrega de medicamentos. Claro. Bueno, y ante eso el presidente, la respuesta que tiene es ir al conurbano bonaerense a pelearse con los vecinos o a insultar a mujeres con sus hijos que les dicen chorros. La verdad es que o cuiden al presidente y dejen de exponerlo a estas situaciones de que tenga que ir a esos lugares, porque la gente no lo va a aplaudir ni le va a tirar flores. No, pero bueno, el brócoli es una flor. El brócoli es una flor. Esto es cierto. Chicos, vamos a... Y dejen de delirar magnicidio, por favor. Ay, por favor. El mismo tipo que dijo que era el atentado a Cristina nunca mostró ningún tipo de rechazo y dijo que era una pistola de agua, ahora agita magnicidio porque le tiraron un brócoli. Un hecho de inseguridad dijo que era. Sí. Vamos a mandarles saludos a Star 11, Agus García, que está acá en el chat. Te veo en un ratito, Agus. Tefa Schechtel Torres, Tandil presente, escuchándola a Ivy. Jorge Aravito, saludos para la gran Ivy. Gracias por semejante laburo periodístico. Javier Domínguez, Sebastián de Robertis, Gustavo Muñuelo, le mandamos un beso a todos ellos que están en el chat. Suscríbanse, le dan me gusta, comparten el material, obviamente queda publicado como siempre en el canal de La Resistencia. Ivy, un placer haberte conocido y estoy feliz de que me enteré. Yo pensé que estabas, insisto, que habías venido acá un tiempo por la investigación y para seguirlo de cerca. No, estoy afincada. Me encanta. Acá. Bueno, hacemos un próximo encuentro. Pero qué duda cabe. Por favor, de candilenses y vemos si los y vivimos a 2 cuadras encima. Encima vecino. ¿Vos cuándo vas a traer quesos tandilenses? Bueno, ya hace mucho que no voy a Tandil. Siempre nos piden lo mismo, ¿viste? ¿Te das cuenta? Hay quilombo en Tandil. Mucho más que un salame. Hay quilombo con un juez en Tandil también. No sé si te está siguiendo ese caso. Ay, no, me estoy perdiendo Yo me algunas. enteré. No, pero ahora lo leí y como, ¿qué es esto? Pero bueno, así es nuestra hermosa ciudad. Déjame pasar el chivazo. Por favor, antes de irme. necesites. Los que quieran ver todo el material de este caso y de otras investigaciones que hemos hecho, que son profundas y bien hechas, pueden entrar al portal Dataclave, dataclave.com.ar. Perfecto. Ahí están todas las notas. Y de lunes a viernes, de 13 a 15, en el canal de stream Carnaval,
entran en YouTube, Carnaval Stream, y ahí estamos. Felicitaciones, gracias porque le has devuelto a este país y a este Sí. electorado una esperanza muy grande. Qué valentía, digo, Es que ¿no? no, Realmente no, en un una relación contexto con un profunda. oficialismo tan cruel, No, tan no. cínico. Es lo que me gusta hacer y sin ponerme extremadamente sentimental, la realidad es que yo lo hago porque quiero dejar un mundo mejor que el que recibí, que es el que se merece mi hijo, el mejor de todos los mundos. Así que voy por eso. Gracias, Es la idea. Ivy, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Gente, gracias a ustedes por habernos acompañado. Colo, terminá tu cumpleaños hermoso. Ahora nos vamos Gracias, por, Gabriel. por unas copas. Y bueno, vos también, mi amor. Gracias Sí, que hoy no me saludaste al principio. Hay que cumplir años para que me saludes. Perdoname. Ahora me lo- y ahora me lo- Ahora. Mostrar la remera, que querías mostrar esa remera hermosa que tenés. ¿De dónde la Quiero un sacaste? día, estaba, no sé, un día hay ahí, ay, no puedo hablar. Y por eso Cayó una publicidad en Instagram, vi de la película 500 días con ella Ok. y dije la necesito y un día tenemos que hacer el debate después de que hayan visto la película, La voy si a ver. son Team Summer o Team Tom. Esa Bueno. es una de esas películas de cornuda, ¿no? Sí, ¿qué te podés esperar de mí? Él No me esperaba menos de vos. Está noviando y estás Claro. enamorado. Estás muy romántico en todo lo que te pasa. Gente, gracias por el aguante, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo sábado acá en La Resistencia. Chau, chau.